La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer su informe tributario y de gestión en el que trimestralmente difunde los principales resultados de la recaudación de ingresos del gobierno federal. Existen diversos mitos y realidades alrededor de este reporte. Vamos a conversar del tema con Salvador Garrido. Él es presidente del Consejo del Grupo Garrido Licona. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido otra vez. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Pues seguimos con nuestros mitos. ¿Se han incrementado los ingresos que el gobierno percibe por concepto de impuestos? ¿Esto es un mito? No, es una realidad. El gobierno federal sí ha incrementado sustancialmente la recaudación, el ingreso por concepto de cobro de impuestos. A reserva, en términos generales, los números son que en el año 2023, primer trimestre 2023, con respecto al 2022, el SAT recaudó 117,183 millones de pesos, lo cual representa un monto de 24,093 millones de pesos adicionales con respecto al año anterior. Esto es un incremento del 17%, y eso pues obviamente denota que la recaudación y el pago de impuestos se ha incrementado sustancialmente, Darío. Otro mito, el gobierno ha incrementado impuestos y por ello la recaudación ha crecido. Eso es un mito. La realidad es que no ha habido incremento en impuestos. Ya desde hace algún tiempo, en este sexenio y en sexenios anteriores, no se han creado nuevos impuestos, nuevos gravámenes, sino que la recaudación, el incremento per se ha dado a través de planes maestros de fiscalización dirigidos específicamente a un sector de contribuyentes y a través de estrategias en donde se ha identificado empresas que no pagan impuestos, hoy las están obligando a pagar, Darío. A ver, ¿este es un mito o una realidad? ¿El SAT ha incrementado su recaudación debido al uso de tecnologías y acceso a información que tiene de los contribuyentes? Eso es una realidad, Darío. En efecto, hoy, lejos de tener un ejército de personas a través de las cuales se hacen auditorías, revisiones y se hace el cobro de impuestos, el SAT, a través de una estrategia muy inteligente de hace ya algunos años, invirtió en tecnología de tal manera que hoy tiene, a través de la presentación de declaraciones, información que día con día recibe de los diversos contribuyentes, puede obtener esa información necesaria para identificar puntos en donde empresas no están pagando impuestos, o puede hacer identificación de discrepancias en ingresos, en erogaciones, y en consecuencia la tecnología hoy es vital para el SAT para identificar áreas de oportunidad y de recaudación en las empresas. Analiza temas como, por ejemplo, el tema de tasas efectivas. Una empresa, si no está pagando impuestos, inmediatamente se puede identificar en lo que sería su nivel de contribución, es decir, la tasa efectiva. ¿Cuánto ganas? Y el impuesto, ¿cuánto representa de tu utilidad real? Y entonces ahí es donde está enfocando, a través del uso de tecnología, con esta información que recibe de los mismos contribuyentes, sus actos de fiscalización. ¿Las grandes empresas, los grandes empresarios no pagan impuestos? Eso es un mito. La realidad es que en general todas las empresas, sobre todo grandes contribuyentes, sí pagan impuestos. Y te voy a dar un dato. El padrón de contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria es de tan solo, hablando de grandes empresas, de grandes contribuyentes, esto entiéndase, aquellas empresas con más de 1,600 millones de pesos, es de tan solo 0.02%. Sin embargo, este padrón tan pequeño de empresas grandes contribuye con el 48% de los ingresos del fisco. Esto quiere decir que sí hay un pago de impuestos de estas grandes empresas, lo que ha dado justo a un incremento sustancial en la recaudación del Servicio de Administración Tributaria. Y todo esto deriva de este plan maestro de fiscalización, en donde está focalizando sus esfuerzos a este tipo de contribuyentes. Esta es una pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes. ¿El Servicio de Administración Tributaria no fiscaliza a la economía informal? Eso desafortunadamente es una realidad. Sí hay actos de fiscalización en algunos rubros por parte del Servicio de Administración Tributaria a
empresas que no están pagando, que no están en la economía formal. Pero la gran queja, la gran observación de muchas empresas, empresarios y contribuyentes es que la fiscalización va más enfocada hacia las empresas que hoy en día sí estamos pagando impuestos. Y ahí sí debo de reconocer que el Servicio de Administración Tributaria tiene un área de oportunidad. Si el Servicio de Administración Tributaria también se encargara de fiscalizar a la economía informal, el nivel de recaudación también crecería sustancialmente. Y esto, pues obvio, en beneficio de todos los que vivimos en nuestro país. Y lo puede hacer a través de impuestos indirectos que ya existen o regímenes en donde obliga a estas personas que están en la economía informal a contribuir con el pago de impuestos. En ese sentido, ¿el SAT está también o no está fiscalizando a las empresas factureras o las que dan servicios de outsourcing? Definitivamente ahí sí está haciendo todo lo necesario para evitar que estas empresas, a través de simulaciones de operaciones, dejen de pagar impuestos. Y esto lo está haciendo a través de la fiscalización a grandes contribuyentes. Están obligando a las empresas a documentar que no tienen operaciones simuladas, que no compran facturas, que no tienen operaciones con outsourcing o empresas de outsourcing o servicios especializados que no cuentan con las autorizaciones o que no cuentan con la documentación que logre poner en evidencia que sí existen las operaciones y sobre todo que están y son indispensables para el negocio. Esto es algo que el SAT está persiguiendo fuertemente y sí hay empresas factureras que han sido identificadas y atacadas severamente, así como empresas de outsourcing que ya también fueron identificadas y han sido fiscalizadas severamente. Incluso temas de carácter penal se han identificado y han llegado a presentarse en la realidad. Esta es otra muy recurrente. El SAT te cobra impuestos, pero no te devuelve los saldos a favor que tú tienes. Eso es un mito. La realidad es que sí te cobra impuestos y si tienes un saldo a favor, sí te devuelve esas cantidades que tienes a favor. Tienes que seguir un proceso para obtener la devolución. Obviamente el SAT también tiene que verificar que el saldo a favor existe, pero sí está devolviendo. Grosso modo, yo te diría que existen cantidades con respecto al año anterior, cantidades importantes en donde este monto se incrementó sustancialmente y ahí en el reporte se indica este incremento de devoluciones que el Servicio de Administración Tributaria ha realizado. Una última. Si eres auditado con que pagues un moche, ¿te salvas? La respuesta es, ese es un mito definitivamente y es una pregunta difícil. Yo te diría, en mi caso, en mi experiencia profesional, ese es un mito. La respuesta es no. Si tú estás bien, no tienes por qué dar un moche, una mordida, una gratificación. Simple y sencillamente tienes que demostrar que obviamente todo está en orden y el SAT te va a dejar libre de culpa. Esto es como cuando el que nada debe, nada teme. Si eres auditado, presenta toda la información, haz todo lo necesario y yo te diría que sería una práctica indebida que tú des un moche porque eso obviamente nos afecta a todos los contribuyentes y como país. Pues Salvador Garrido, presidente del Consejo de Grupo Garrido Licona, como siempre un gustazo que nos acompañes. Un placer, Darío. Hasta pronto. Los operadores móviles virtuales